Quédate junto a nosotros. ¿Ya comienza el programa? Muy buenas tardes, saludamos a toda la audiencia de FM 93.5 Misericordia Gratuita, una radio con presencia de Dios. Nuevamente en otro programa, Sueños Dorados. Con la conducción de nuestro hermano Félix. Toda la bendición, hermano querido, bendiciones para usted en este nuevo mes que comienza mes de septiembre, 3 del 9 del 2021, 14 y 9 de la tarde, y así arranca Sueños Dorados. Amén, amén. La verdad que es un gozo poder ingresar a tu hogar y gracias por sintonizarnos a través de la 93.5 Misericordia Gratuita. Si vives cerca de nuestra iglesia o cerca de la zona, nos gustaría tenerte como invitado en nuestra casa para que tú participes en los servicios de fe que los domingos se realizan aquí en la iglesia. Te aseguro, serás bendecido. ¿Quién nos acusará? ¿Quién te acusará? Es una pregunta que nosotros nos realizamos. En Romanos capítulo 8, versículo 33 dice: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Las tribulaciones, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Amigos y hermanos de la fe, esta es una de las preguntas más importantes que una persona puede hacer. ¿Quién nos acusará? Es importante que nosotros obtengamos la respuesta de Dios, de parte de Dios, a esta pregunta que no tiene respuesta aparentemente, puesto que Dios nos ha justificado. Ningún cargo o acusación puede traerse contra quienes o aquellos o a quienes Dios ha escogido. La verdad, hermano, que en estos 40 minutos Dios, y a través del Espíritu Santo, ilumine tu vida y puedas comprender la obra que Dios hizo para ti y te preguntes: ¿quién me condenará? Apelo a los testigos de Dios. Apelo ante esa muchedumbre que te está mirando y que se pregunta: ¿qué estás haciendo con tu vida? Que el Espíritu Santo ilumine tu mente, tu corazón,
para que tú puedas romper ese lazo con el pecado y puedas decir, ¿quién me condena? ¿Quién te condena? Tú perteneces al pueblo de Dios. Tú eres un escogido de Dios. Tú eres parte de ese gentío que busca y anhela reunirse con Yeshua, es decir, con Jesús. Por eso, ¿quién nos acusará? ¿Quién te condenará? ¿Quién me condenará? ¿Quién nos apartará de ese amor de Dios? Estas preguntas son las que debemos de tratar de conocer la respuesta, o por lo menos acercarnos a esa verdad, de tal forma que nuestra alma, nuestro yo, nuestro espíritu conozca y halle esa paz que solo en Cristo lo podemos obtener. En el nombre de Jesús, seas bendecida con la palabra. Amén. Acusar. Acusar es atribuir un delito a una persona, es denunciar, es delatar, censurar o reprender, porque estamos acusando a esta persona. El diablo está para acusarnos, dice. Dice también que el diablo está para acusarnos. Nosotros muchas veces también decimos acusamos con nuestro dedo, acusamos con nuestra mente, algo tiene, por eso está así. Acusamos por lo que escuchamos decir de nuestros hermanos, o que el hermano está así de esta forma, o el pastor, o los siervos, o los ancianos de la iglesia están de esta forma. Acusamos mentalmente, quizás no con el dedo, pero acusamos. Y decimos también, te acuso de mentiroso. ¿Por qué? Porque algunas veces hablan en contra nuestra y nosotros decimos, te acusamos porque eres mentiroso. Decimos, los acuso de faltarles el respeto también. Te acuso porque tú estás faltando el respeto a tu padre, a tu madre, a tus hermanos. Estás faltándole respeto. No sé si recuerdan algunos la serie televisiva mexicana. A ver, si mal no recuerdo es Floppy, creo que era la que le decía a Kiko, acúsale con tu mamá. Hay algo muy importante que en la palabra dice, acusará, condenará y apartará. Acusará, condenará y apartará. Condenar. ¿Qué es condenar? Condenar lo puede decir un juez, pronunciar una sentencia imponiendo al reo la pena correspondiente o dictando en el juicio oral o civil o en otras jurisdicciones un fallo que no se limite a absolver de la demanda. Condenar es forzar a alguien a hacer algo penoso. Algunos son condenados a hacer algo penoso. Antes quizás los condenados a la cárcel eran condenados a hacer rutas. Por ejemplo, si nosotros vemos en la historia de los Estados Unidos, la mayoría de los condenados era llevado a hacer rutas nacionales o provinciales, encadenados a los costados, en los pies eran encadenados y trabajaban abriendo caminos. O quizás en la historia hemos leído los prisioneros en las galeras, en los grandes barcos que tenían que remar, eran condenados a remar de por vida y vivían remando. Eran condenados a esa vida. Condenados a no salir, condenados a no andar. No tenían libertad para nada. En Romanos capítulo 5, 12 y 16 dice que el pecado de uno solo, el de Adán, provoca el juicio del hombre para concluir con ¿qué? Con su condenación. Algunos dicen, este hombre es tremendo, parece un condenado. Algunos padres dicen, qué mal que te portas, pareces un condenado. ¿Por qué? Porque vemos
decimos lo que vemos con nuestros ojos, pero muchas veces no vemos con los ojos espirituales a nuestros hijos, a nuestros semejantes. No vemos con los ojos espirituales a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Vemos con los ojos naturales. Con los ojos naturales dice, este es así, y bueno, seguirá por ese camino. El Padre fue así, el Hijo también sigue ese camino. Porque nuestros ojos naturales vencen en ese momento y no aplicamos lo que dice el Espíritu, las cosas espirituales. Nosotros vivimos en un reino que Dios ha hecho para nosotros. Dios nos ha dado ese reino de Dios, el reino de luz. Y en ese reino está nuestro Rey. Y a través de ese Rey tenemos leyes espirituales. En esas leyes no condena, sino que nos habla de amor, de pasión, de misericordia. Pablo comprendió que él tenía que predicar el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia no condena. El Evangelio de la gracia muestra el amor de Dios a través de su Hijo amado para con los hombres. Muchos estamos predicando el Evangelio de la ley. Si tú pecas, no serás salvo. No vas a ser salvo. Si tú pecas, si tú codicias, no serás salvo. Ese es el Evangelio de la ley. El Evangelio de la gracia es ese Evangelio que Pablo recibió después de haber sido preparado por Jesús a través del Espíritu. Él fue preparado para que ese Evangelio de la gracia llegara a los gentiles. Pedro tuvo realmente un momento lleno del Espíritu Santo, predicó, se convirtieron miles de personas. Él debía seguir predicando, pero tuvo un encontronazo con Pablo por causa de la ley, porque empezó a hacerse a un lado. Cuando venían la gente, los gentiles llegaban, él se empezó a hacer a un lado, no quería comer, no quería hacer ciertas cosas, que ya estaba libre. Pero Pedro volvió a la ley. Siguió con la obra, pero fueron separados Pedro y Pablo por un lado cada uno. Para Pablo no fue fácil llevar este Evangelio de la gracia para que comprendiera la humanidad, el hombre, la mujer, que Dios ama a su creación. No es que ama al pecado, no ama al pecado. Pablo realmente empezó a hablar del Evangelio de la gracia. Y por eso es que habla, si nosotros vemos en Gálatas, leemos el libro de los Romanos, habla de la gracia, habla del don, habla de algo que no merecíamos nosotros, que siendo pecadores, alguien dice, el que predica el Evangelio de la ley dice, tú pecaste, estás separado de Dios, arrepiéntete, vuelve a Dios, arrepiéntete, vuelve a Dios. Ese es el Evangelio de la ley. El Evangelio de la gracia es diferente, porque Jesús fue crucificado por ti, por mí. ¿Dónde? En el monte de la calavera. En el monte de la calavera fue crucificado Jesús y allí cargó tus pecados. Él no tenía pecado, nunca lo tuvo. Él cargó tus pecados, los tuyos, los míos, de todos nosotros. Desde el siglo I, desde el día 1 hasta el 2021, cargó todos los pecados de toda la humanidad. Muchas veces nosotros pecamos, pero ahora porque pecamos somos pecadores, no es así. Nosotros pecamos porque ya nacimos con el pecado.
Nacimos con el pecado. Es diferente a que uno diga, ahora pecaste, sos pecador, Dios no te escucha. Vamos a ver la línea de Caín y Abel. Tenemos a Caín y tenemos a Abel. Caín, un hombre trabajador, labrador, no sabemos la edad, no nos dice la edad, un momento de esta palabra en Génesis, no sabemos cómo fue o cómo ocurrió ese momento, pero sí nos dice que vinieron y ofrecieron a Dios una ofrenda del fruto de su trabajo. No sabemos qué edad tendrían. Ahora bien, Caín, un hombre trabajador, araba la tierra, trajo lo mejor de los frutos de él. Me imagino papa, zapallo, arveja, tomate, repollo, berenjena, lo mejor. ¿Con qué? Con su esfuerzo, con su propia fuerza, lo hizo. Ahora, Abel era pastor, tenía las ovejas. Abel también se esforzaba porque llevaba al rebaño de un lado a otro lado, para que se puedan alimentar bien, tener unas ovejas fuertes, firmes en carne y en producción. Pero es aquí que Abel entendió en su espíritu, en su alma, en su yo, en su persona, de que él llevaría un cordero y ofrecería a Dios. Y es el primer ofrecimiento de sangre para Dios. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Y por qué no miró con agrado la ofrenda de Caín? ¿Por qué no miró? ¿Te preguntaste? Caín representa el esfuerzo, la voluntad del hombre, del querer hacer del hombre. Muchas veces nosotros vamos a orar porque yo quiero acercarme más a Dios. Un momentito. Dios te mira a vos querés salvar al mundo, vos querés salvarte. Fíjate en el monte del Calvario, en el monte de la calavera que le llaman. La calavera representa la mente del hombre. En la mente del hombre fue clavada la cruz. En la mente del hombre fue clavada la cruz, en la calavera. La gran batalla es en la mente del hombre. Qué importante que es esta palabra. Yo la estoy comiendo recién, estoy viendo el Evangelio de la gracia, el Evangelio de las obras, el Evangelio de la ley. Muchas veces vos pecás y decís, Dios no me escucha. Algunos dicen, sí, Dios no te escucha porque estás en pecado. Confesá tus pecados, hermano. Muchos dirán, Félix, ¿qué estás diciendo? Siervo, estás mal. O estás, no sé, algo te pasó, algo te está rayando la mente, no estás comiendo bien, o te estás levantando muy temprano, y realmente, ¿qué estás diciendo? Estamos hablando del Evangelio de la gracia y no del Evangelio del esfuerzo personal. Cuando Jesús fue crucificado en el monte, Él no tenía pecado, nunca lo tuvo. Él cargó todo nuestro pecado. Él cargó todas las obras que teníamos que hacer nosotros. Lo que Caín hizo, todo ese obrar, el sembrar, está bien. No digo que no tenemos que hacerlo. Que tenemos que ayunar, pero en la gracia. Que tenemos que orar, pero en la gracia. Ya Jesús lo hizo todo. Abel tuvo esa revelación en su interior. Él ofreció la sangre, que significa a Jesús, y Dios miró con agrado. Caín se enojó, cambió su cara, quizás estaba feliz, porque realmente él habrá pensado,
Dios me va a bendecir, el Padre me va a bendecir, Jehová me va a bendecir, porque yo con mi fuerza, con mi esfuerzo, con mi trabajo, esto estoy ofreciendo a Dios. Pero muchos podemos decir, tiene razón, pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Dios aceptó la ofrenda del Hijo de Dios. Dios acepta la ofrenda de Jesús para tu vida. No equivoquemos el obrar de Dios. El diablo muchas veces modifica la gracia en ley, la ley de la gracia, y no es así. Piensa, hermano, medita un poco. ¿Acaso Jesús murió en vano por ti y por mí? ¿Acaso no decimos, Él cargó mis pecados, Él cargó el obrar, Él cargó todo? La cruz es donde nosotros miramos y obtenemos la victoria total en nuestra vida. Tú no tienes nada que hacer. Tú no vas a salvar al mundo. Jesús salvó al mundo. Tú que oras mucho, ayunas mucho y dices, me voy a acercar a Dios, Dios me va a perdonar. No hagas eso, discúlpame, estás cerrado. Jesús hizo ese obrar, ya lo hizo. Ayuna, pero en la gracia. Ora en la gracia. El diablo muchas veces nos confunde los términos. El diablo hace que nosotros digamos, yo tengo que, he pecado. Y uno dice, pequé, o miré a una chica, oh Dios, ahora reprendo en el nombre de Jesús, reprendo este pecado. No, mira a Jesús en la cruz, nada más. Dios te justifica. ¿Qué es la justificación? Entonces esa palabra está de más en la Biblia. Si tú me dices que tienes que orar, que tienes que arrepentirte, arrepiéntete, ¿cierto? Pero no vivas de esa forma. Apela a la gracia en Dios, apela a la gracia en Jesús. Si no, nadie va a ser salvo en el reino de Dios. Vamos a predicar el reino de Dios en la ley y con la ley, y no es así. Es en la gracia de Dios, es en el don de Dios. Leamos lo que dice Pablo. Pablo nos da las pautas de este evangelio. Pablo nos da la pauta del verdadero perdón. Él fue crucificado en el monte Calvario. No tú, no yo no. Fue Él. El evangelio de la gracia. Muchas veces nosotros confundimos porque aplicamos el evangelio de la ley. Pecaste, rompiste un mandamiento, ahora tenés que pedir perdón. Hiciste esto, Dios no te escucha. Tengo una enfermedad, Dios no me va a sanar. Hermano, quizás tenés algún pecado que no confesaste, por eso Dios no te sana. No es así. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? Me pregunto, ¿qué es la gracia de Dios en tu vida, en mi vida? La gracia de Dios es un regalo inmerecido. ¿Yo lo merecía? No. ¿Tú lo merecías? No. Es un regalo inmerecido, es un don de Dios, que Dios a través de Jesús, nos salva del pecado. No porque pecamos somos pecadores, ya venimos con el pecado a través de Adán. Cuando estemos en el cielo, seguramente muchos de nosotros vamos a querer agarrarle a Adán y preguntarle, ¿por qué hiciste estas cosas, Adán? Y las mujeres van a querer agarrarle a Eva y preguntarle, ¿qué hiciste, Eva? Por tu culpa, mira lo que nos pasó. Y bueno, alguno querrá acogotarlo a Adán. Pero no es así. Dios es amor. Vamos a ir comprendiendo las palabras. Es la gracia. Es todo por gracia. Voy a hablar un pequeño testimonio. Cuando yo estaba trabajando
con un cliente, él se llama Isaac Coila, era maquinero. Y él me dice, mira Félix, vos sos mi contador. Yo siempre no tenía auto. Me manejaba en colectivo, en tren, en subte, en taxi. Cuando no tenemos auto nos manejamos de esta forma. Y es así. Realmente yo siempre dije, gracias mi Dios por el auto, gracias mi Dios por la casa. No sé cuándo lo tendré, pero gracias. Es un regalo inmerecido. Gracias por mi familia, gracias por los clientes, gracias por el trabajo, gracias por todo lo que tú me das. Yo no me voy a hacer problema. La gente que me conoce, los clientes, me dicen, Félix, vos parece que nunca tenés problemas. Y sí, tengo un montón de problemas, pero todo lo dejo en manos de Dios. Yo me ocupo nada más. Es la gracia de Dios. Por gracia estamos acá. Por gracia como, por gracia vivo. Por gracia tengo la casa. Por gracia Dios abrió este programa. Por gracia tenemos Sueños Dorados, esta plataforma que la están utilizando varias iglesias. Dice que nosotros vamos a contener a muchas iglesias. Es la gracia de Dios. Isaac me dice, Félix, vos sos mi contador, no podés estar andando a pie. Y yo le digo, Isaac, sí, ¿pensás comprarte un auto? Sí, le digo, Isaac, quiero comprarme un auto, pero estoy trabajando y hay que ahorrar peso por peso. Un día me llama a su oficina y a Isaac siempre yo lo sabía acompañar a los grandes importadores de maquinaria que traían de Japón o de China, y hacíamos los negocios y lo acompañaba al banco, así. Isaac era un hombre próspero en los negocios. Y bueno, me dice, Félix, venite, un día me voy, vamos allá a la esquina, y era una concesionaria de autos. Y yo le digo, pero Isaac, ¿a dónde me estás llevando? Vamos, yo quiero que escojas un auto y te vas a comprar un auto, vas a tener un auto. Y yo digo, pero Isaac, no tengo plata, yo recién estoy comenzando, estamos en el trabajo y... No, vamos, me dice. Entonces, vamos, llegamos y yo dije, bueno, escogete el mejor. Y yo dije, no, el mejor no. Uno medio humilde, un Fiat 147, un blanquito, digamos. Y me emociona realmente porque es Dios el que hace. Y bueno, entonces me acuerdo la patente BOC 147, el primer autito que tuve acá. Y bueno, me dice, escogete, y lo vi al blanquito, como diciéndome, venite, que acá estoy. Y lo acaricié al autito, quiero. Bueno, ¿cuánto sale? Le pregunta, era conocido incluso de la agencia, porque quedaba a la esquina de la maquinería de Isaac. Y le dice, son 2.500 pesos en ese momento. 2.500 pesos, pero era plata. Y yo dije, uy, Isaac, listo, dale la fotocopia de tu DNI, esto que aquello. Y le habló al muchacho, siguió hablando con él. Y me dice el muchacho, mira, Félix, venite la semana que viene y ya te lo llevas. Pero era un día martes, pero no era la semana que viene. Incluso yo le había dicho, bueno, pero la transferencia, todo eso, ¿cuándo? No, quédate tranquilo. Para la semana que viene, entre martes y miércoles, ya lo tenés. Y entre eso, no sé qué habló con Isaac con ellos, y un día viernes me llama el chico de la agencia, Félix, venite para acá, por favor. Me dice, esa semana nomás, no demoró mucho. Y yo me voy. Y bueno, me dice Isaac, vení, Félix, vení. Esto es para vos. Pum, así. Tac. Bueno.
Y yo la verdad que no podía creerlo. La verdad que tenemos fe, pero ese momento me dice, esto es para vos. Isaac, le digo, pero ¿cómo te voy a pagar esto? Y me dice, no, te lo regalo. Esto es para vos. Porque veo que Dios está con vos y yo prosperé un montón. Perdón, perdón. La emoción y el recuerdo, porque realmente Dios es fiel. Por eso yo digo, la gracia de Dios está. No vamos con la ley y la gracia, no va junto. La misericordia de Dios está no solamente para mí, está también para ti. Porque Dios nunca nos deja, nunca nos abandona. Dios no te condena. Dios no porque vos sos pecador ya desde el nacimiento. Y vas a seguir pecando. Y como vas a seguir pecando, entonces, ¿tu fin cuál es? ¿El infierno? No. Ese regalo del auto era inmerecido. Él me dice así, me dijo así, Isaac. Te regalo porque veo de que Dios está con vos y fíjate cómo prosperé en los negocios. Y yo le digo, no, Isaac, es la misericordia y la gracia de Dios, nada más. Félix, para vos este auto, no me debes ni un peso. Tomá, la patente está pagada todo el año, así que olvídate. Salí contento, dando gracias a Dios y bueno, manejando mi Fiat 147, Vogue 147, 145 era y Vogue 147, la patente. Pero esto es así el Señor. Dios nos da sorpresa, Dios nos ama, Dios hace que nosotros nos sintamos amados por Él. ¿Cómo podemos desperdiciar algo inmerecido? Tú no te merecías el perdón, tú no te merecías la salvación, o es porque eras bueno. Claro que muchas veces somos personas buenas, hacemos cosas buenas, pero no basta. Vamos a seguir siendo pecadores, pero Dios nos ve a través de Jesús, nos justifica, nos ve santo, nos ve sanos, nos ve bendecidos, nos ve sanos. A través de Jesús, Dios tiene todas esas cosas preparadas para ti. Pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, toda mi vida eres tú, Señor, toda mi vida eres tú. Amén. Son cosas que nosotros como personas tenemos y somos muchas veces no sentimentalistas. Es un sentimiento porque recordamos algo que recibimos inmerecidamente de parte de Dios. ¿Yo qué soy para poder recibir las cosas que Dios me da? ¿Qué eres tú para qué es lo que haces? ¿Qué es lo que somos delante de Dios? No somos nada. Dios nos mira a nosotros a través de Jesús. Entonces, ¿por qué esforzarnos de esa forma? ¿Por qué condenarnos de esta forma? Alguien te dice, sí, vos estás así porque no confesaste algún pecado. No le escuches. Aférrate a la misericordia de Dios. Y Dios mira
Dios mira a Jesús, a través de Jesús te mira a ti. Dios no te mira a ti, Dios mira a Jesús y eres justificado a través de ese obrar. Estos días vamos a seguir hablando porque es lindo este tema y vamos a seguir compartiendo quién acusará, quién nos condenará, quién nos apartará. Es algo muy importante para nosotros. Por eso es que vamos a seguir el viernes que viene y los otros viernes hablando de este tema. Es muy maravilloso el obrar de Dios. Porque tú me has dado el existir y porque tú Ahora la pastora te va a decir los días de reunión y estás invitado a Muy bien, vamos a dar los medios de comunicación. Primero, para aquellos que quieran comunicarse y quieran dejar algún pedido de oración, si necesitan que estemos orando por alguna necesidad, también lo pueden estar haciendo al 15 61 29 23 62 15 64 05 8494. Nos encontrás en Facebook como Misericordia Gratuita y también por la página Sueños Dorados, que le mandamos un saludo a todos los amigos que se van añadiendo día a día, que son muchísimos, así que Dios los bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros y la verdad que hermoso el testimonio de nuestro hermano para tenerlo en cuenta y para saber que Dios es fiel siempre. Vamos a dar los días de reunión. Estamos aquí en la Iglesia Misericordia Gratuita para todos los domingos a las 17 horas en la calle Alsina 1959 entre Los Cipreses y Romanela, ubicada nuestra iglesia central. Allí nos podés encontrar, podés venir a compartir junto a nosotros todos los domingos a las 17 horas. Este domingo tenemos Santa Cena, así que están todos invitados para que puedan venir a compartir junto a nosotros. También tenemos un anexo en Los Frutales, en la calle Storni 446, barrio Los Frutales, entre Francia y Boulogne-sur-Mer, todos los jueves a las 18 horas. También nos congregamos en ese lugar para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, así que están invitados y los esperamos con los brazos abiertos, sabiendo que el Señor también está obrando y también, como decía la palabra, por gracia nos está esperando. Amén. 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 Los esperamos y realmente serán bienvenidos en este reino, en el reino de Dios. Dios te ama. en la cruz del Calvario fue clavado Jesús y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con él moraré. Amén. La verdad que importante que es esto de la palabra de la gracia. Es la gracia. Hermanos, lean Romanos, Gálatas. Realmente podemos ver nosotros el evangelio que Pablo predicó. La gracia no es un sermón, la gracia. La gracia es el evangelio de vida, el evangelio que nos da poder. Pablo no habló de sanidades, de milagros. Pablo habló de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. El evangelio de la gracia es sanidad. Si tú estás enfermo, aférrate al evangelio de la gracia.
Si no tienes trabajo, aférrate al Evangelio de la gracia. Gracias, mi Dios, porque en este momento no tengo, pero ahora tengo. Gracias por ese trabajo que tú tienes preparado para mí. Si estás enfermo, gracias por mi sanidad. Una hermana el día domingo dijo, yo estoy con mi enfermedad. Y lo dijo como dando un testimonio. Pero la verdad que no podemos decir mi enfermedad. Apártate de eso, de esa forma de pensar. Gracias por mi sanidad. Gracias porque realmente no lo merezco, pero a través de ti, mi Dios, gracias por esta sanidad que me diste. No lo ves, porque nosotros vemos con los ojos naturales. Mira con los ojos espirituales. Gracias, gracias por mi sanidad. Oh, mi Dios, en este momento estoy así, no tengo trabajo. Gracias por el trabajo que tienes preparado para mí. Gracias porque tú abres la puerta. No solamente una, dos, tres puertas vas a abrir. Gracias porque abres esa puerta. Oh, mi Dios, mi hijo está así, rebelde. Míralo bien, míralo como un siervo de Dios. Gracias por mi hijo. Gracias porque lo veo sirviéndote a ti. Gracias porque lo veo reuniéndose con los hermanos de la iglesia. Si tu hija está por mal camino, gracias por mi hija. Gracias porque está sana y la veo santa a través de Jesús. La obra no es tuya, no es mía, la obra es de Dios, por gracias. No lo mereces, no lo merezco, nadie lo merece porque nacimos pecadores y vamos a seguir pecando, pero la misericordia de Dios hace que la gracia sobreabunde, no porque seguimos pecando, no porque vamos a buscar el pecado en forma deliberada, no, porque la misericordia de Dios está obrando en tu vida, en tu hogar. Gracias por todo. Gracias porque el pueblo de Dios crece. Gracias porque la gente es añadida día a día. No sé cómo lo harás, pero crece. Oh, mi Dios, por esas iglesias, Padre, que también están necesitando de tu bendición. Gracias, gracias. Fortalece a todos los pastores de esta zona. Gracias, Señor, por el pastor Alberto Villanueva. Gracias, gracias por los siervos, por la pastora, por todo tu pueblo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, en el nombre de Él Todopoderoso. Amén, amén. Inicio de espacio publicitario. Para los buenos momentos y para los malos,